Ahí estamos. Nosotros, la clase pasada, vimos revolución industrial que se dio en Inglaterra y el impacto económico que va a tener esa revolución en nuestro suelo, ¿sí? Que tiene que ver con la lucha de Inglaterra por instalar el libre cambio o el libre mercado también en territorio americano, que estaba prohibido por el monopolio español, ¿sí? Entonces, lo explicado la clase pasada, lo que terminé diciendo es, la revolución industrial tiene un fuerte impacto en lo económico, en todo el Sí. mundo y dentro de todo el mundo, en América Latina. ¿Sí? Hoy vamos a ver la otra revolución, el otro proceso revolucionario que se va llevando en Europa, ¿sí? A fines del siglo XVIII y que tendrá un fuerte impacto en lo político, ¿sí? Que va a ser la Revolución Francesa. ¿Estamos bien? Sí, Sí, profe. ¿Hoy qué día es para si pongo el título para de esta clase? ¿Qué día Hoy es hoy? es mayo, no me acuerdo. el 5. 6 de ¿5? mayo. 6. 6 de mayo. Ok. Bien, por lo tanto, vamos, esperen un segundito. Vamos a ver entonces el impacto político que tuvo la Revolución Francesa, pero para eso tenemos que entender por qué se dio la Revolución Francesa, cuáles fueron las causas que Los llevaron a la motivos. Revolución Francesa. Y para saber cuáles fueron las causas de la Revolución Francesa, lo que tenemos que saber es cómo estaba estructurada políticamente la sociedad francesa. Bien, lo que va a caer con la Revolución Francesa, lo que se va a terminar, es lo que se conoció como antiguo régimen. Entonces, la Revolución Francesa viene a poner fin al antiguo régimen. Y este antiguo régimen tenía dos características bien marcadas. Por un lado, la característica política, estaba gobernada por un rey, Francia, y ese rey tenía un poder absoluto y de origen divino. ¿Qué quiere decir de origen divino? Bueno, que era considerado que ese poder se lo otorgaba Dios. Sí. Cierto. Y desde lo económico, la sociedad francesa era una sociedad profundamente injusta. Y ahora vamos a ver por qué. Voy en las placas siguientes. En esta placa lo que... Profe, ¿va a compartir otra placa ahora? Sí, sí, un montón más, Franco. El antiguo No. régimen, entonces, políticamente tenemos una Francia gobernada por un rey con poder absoluto y ese poder otorgado supuestamente por Dios. Y en lo económico tenemos una sociedad profundamente injusta. Y esto de arranque ya nos da una idea de por dónde puede venir el asunto, porque cuando vos tenés una injusticia social y no tenés el canal político habilitado, ¿qué quiere decir el canal político habilitado? El lugar mediante el cual vos te podés expresar, te cierran esos canales políticos, bueno, lo que te queda es expresarte por la fuerza, ¿sí? Entonces, lo que encontramos es una sociedad económicamente injusta, con una fuerte presión y una clase política cerrada sobre sí misma, tras la figura del rey, que es un monarca de origen divino. ¿Qué otras clases sociales habían? No se apresuren ahora a tomar apuntes de esto, después lo van a poder copiar, pero las clases sociales bien marcadas en Francia era, por encima de todos estaba el rey. Luego estaban los nobles, que los nobles eran los dueños de las tierras. Luego estaba el clero, que era la alta cúpula de la iglesia, y abajo de todo estaba el resto, el tercer estado, así se llamaba. Y ahí metemos a campesinos, comerciantes, trabajadores urbanos, ¿sí? Desempleados, todos ahí adentro del tercer estado.
Ahora, fíjense que yo hablo de castas sociales, no le pongo clase alta, media, baja, porque eso da una idea de movimiento, ¿no? Bueno, soy clase baja y si consigo un buen trabajo, pude estudiar, pude acceder a una clase media, ¿sí? No, acá lo que estamos hablando son de castas. Por más esfuerzo que hagas, por más comerciante que seas y buen comerciante que seas, jamás vas a formar parte de la nobleza, porque esos cargos se heredan. Ujú. Sí. Ok. Un ejemplo de una película, si hay alguien que le gusta ver películas, yo no soy mucho de ver películas, pero vi algunas. Hay una película ¿Como argentina, cuáles, por ejemplo, profe? esta se llama Ay Juancito, se llama esta película, que habla de la vida del hermano de Eva Perón. Ah, mire, no Y, sabía. Ah, y en un momento, Juancito de esa película le dice a Eva, ¿no? Eva, me compré un caballo, soy un oligarca. Y Eva le contesta, no, pelotudo, la oligarquía hereda caballos, no los compra. ¿Sí? Esto es, entonces, la diferencia Ujú. entre casta y clase. La casta se hereda, la clase permite o posibilita la idea de movimiento. Nosotros acá en Francia lo que estamos viendo son castas, y de las cuales, por supuesto, el rey por encima de todo y por fuera de la sociedad, porque tiene un origen divino, no tiene nada que ver con los hombres, las clases privilegiadas eran la nobleza y el clero. Y la clase no privilegiada era el tercer estado. ¿Sí? Ahora vamos a ver por qué era la clase no privilegiada. Entonces, hasta ahora, voy haciendo un resumen de lo que dije. Con la Revolución Francesa cae el antiguo régimen. Este antiguo régimen se caracterizaba desde lo político por una monarquía absoluta y desde lo social y económico por una sociedad profundamente injusta. Una sociedad dividida en castas, la nobleza, el clero y el tercer estado, dentro de los cuales la nobleza y el clero eran la clase privilegiada. ok. Bien, acá lo que tenemos es cuáles eran los impuestos más importantes que se pagaban. Por Y por el Estado francés. sí, en Francia. No me interesa tanto el nombre del impuesto, pero sí ver quiénes lo pagaban, ¿no? El tercer estado, los consumidores, y ahora voy a hablar un poquito de los impuestos, nuevamente el tercer estado, los campesinos, es decir, solamente pagaban impuestos los pobres. ¿Estamos? Solamente pagan el Los Sí, pone pobres, azul. pobre. ¿sí? Sí, sí, profe. Bien. Ahora, ¿por qué esto es injusto? Bueno, en principio porque que una sola casta pague impuestos ya de por sí es injusto, pero si encima esa clase no tiene posibilidad de participar de manera justa, y aclaro esto por lo que viene después, no tiene la posibilidad de participar de manera justa en las decisiones que se toman sobre qué vamos a hacer con esos impuestos, es aún más injusto. Es decir, los pobres pagaban impuestos, pero no tenían decisión política. No tenían participación Ah, política. profe. ¿Sí, Franco? Bien, seguimos. ¿Cuáles van a ser las causas directas de la crisis? De la crisis que va a terminar en una revolución, ¿no? En 1787 se produce una mala cosecha. Una mala cosecha de trigo. Se cultiva y se cosecha poco trigo. Un duro invierno, ¿sí?, hace que cosechemos poco. Si hay poco trigo,
aumenta la harina. Si aumenta la harina, aumenta el pan. Si aumenta el pan, los pobres no tienen que comer. Tengamos en cuenta que en Francia, para el siglo XVIII, a la clase baja, a los más pobres de ese tercer estado, se los llamaba paniaguados, porque su dieta estaba compuesta de pan y agua. Entonces, el elemento central de su dieta empieza a aumentar. Fíjense cómo se va armando el caldo de cultivo para que estalle la revolución, ¿no? Una sociedad injusta, una clase social que no puede activar políticamente, una clase social sobrecargada de impuestos y que además le aumentan el pan. Por otro lado, un grupo de este tercer estado, solo un grupo pequeño del tercer estado, los comerciantes, o sea, dentro de este tercer estado, los que estaban un poquito mejor económicamente y tenían acceso a, por ejemplo, aprender a leer, pudieron conocer las ideas de la Ilustración, de los filósofos de la Ilustración. ¿Y qué dicen estos filósofos? Las explicaciones, presten atención a esto, las explicaciones de lo que sucede en el mundo ya no la da Dios, la da el hombre a través de la razón, a través del uso de la razón. ¿Qué consecuencia tiene esto? Bueno, se corre a Dios del medio, y una vez que vos corriste a Dios del medio, el que queda en el aire es el rey. Pensemos al rey, ¿no? Apoyado en Dios. ¿Por qué el rey seguía bancándose? Bueno, porque era elegido por Dios. Ahora le corriste a Dios. Queda el rey flotando. Las ideas de la Ilustración lo que hacen es cuestionar la idea de Dios. No se meten tanto en Dios existe, Dios no existe. Lo que dicen ellos es, eso es cuestión de la fe. Si alguno quiere creer en Dios, que crea. Pero la política estatal se tiene que manejar de otra manera. Tienen que ser los hombres, todavía no podemos agregar ahí a las mujeres, tienen que ser los hombres los que decidan su destino político, no Dios. Entonces tenemos una sociedad injusta, una clase social que paga impuestos, una clase social que además de pagar impuestos no toma decisiones políticas, una clase social que empieza a dar vuelta por la cabeza de algunos la idea de que no está tan bueno que te gobierne un monarca o un rey elegido por un dios que está en duda. Y a esto le sumamos que empieza a faltar el pan o que el pan está muy caro. Se va armando el caldo de cultivo para la revolución. Por otro lado, tenemos un Estado francés muy endeudado por dos razones fundamentales. La primera razón por la cual se endeuda el Estado es que Francia intervino en la guerra de la independencia de los Estados Unidos, guerra que fue en el año 1776. Interviene, y uno podrá decir, ¿y por qué carajo se metió Francia en esa guerra de Estados Unidos? Bueno, porque lo que quería Francia era transformarse en el patrón de Europa. Y para transformarse en el patrón de Europa se tenía que sacar de encima al otro peso político importante que era Inglaterra. Entonces apoyó la independencia de los Estados Unidos creyendo que si perdía colonias, si perdía territorios, Inglaterra se iba a empobrecer. Acá quiero aclarar algo, no lo anoten, pero para sumar y para poder entender un poco más. En aquel momento la idea de mientras más territorios tengo, más rico soy, estaba muy fuerte. Queda claro que después eso se derrumbó, porque el país más importante del siglo XIX, incluso hasta la mitad del siglo XX, fue Inglaterra, y es un país muy pequeño, ¿sí? En cuanto a proporción de
lo que mide su territorio. ¿Sí? Después tuvo sus colonias, pero no fue el que más colonias tuvo. El que más colonias tuvo fue España. Y no fue el país más rico de Europa, de hecho no lo es hasta el día de hoy. Bien, un Estado francés muy endeudado, por un lado por la guerra de los Estados Unidos, la guerra de la independencia, y por otro lado, grandes gastos en la corte. Y acá los invito, cuando terminamos la clase, si tienen ganas, busquen en Google, hay una visita de 360 grados por el Palacio de Versalles, y ahí se van a dar cuenta de cuando decimos gastos, gastos, gastos de lujo, todos los gastos que venían realizando la corona francesa. Enormes palacios. A ver, y uno podrá decir, bueno, son una monarquía, sí, pero a la vez que vos estás construyendo esos enormes palacios, monstruosos palacios, divinos palacios, hermosos palacios, muy ricos, tu pueblo se te está cagando de hambre. Entonces eso genera un conflicto. Y acá viene lo que desencadena, la gota que rebalsa el vaso. ¿Qué dice Luis XVI, el rey de Francia? Bueno, para solucionar esto tenemos que recaudar más. Y se le ocurre que los ricos paguen impuestos. Cualquier parecido con la realidad argentina, yo creo que en esto nos faltaría agregar una pandemia, y estamos hablando de Argentina, ¿no? La del coronavirus, profe. Tal cual. Cualquier realidad, cualquier casualidad o parecido con la historia argentina de nuestro día es pura coincidencia histórica. El rey, Y también otras pandemias, profe. el rey pide a los ricos que paguen impuestos. ¿Y qué le dicen los ricos? No, no vamos a pagar impuestos. Se niegan, ¿sí? Esto no es que nos sucede ahora con Pablo Roca nada más, ¿sí? Esto viene sucediendo desde finales del siglo XVIII, desde que los ricos son ricos que se niegan a pagar impuestos. De hecho, muchos de los ricos son ricos porque no pagan impuestos, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué hace Luis XVI? Tiene que recaudar más. Para eso le quiere cobrar a los ricos le dicen que de ninguna manera van a pagar impuestos, ¿sí? Entonces Luis XVI convoca a los estados generales. ¿Qué es un estado o qué son los estados generales? Bueno, es una asamblea. Sería algo así como la Cámara de Diputados. Sí, cuando votan las leyes, profe, es algo parecido así. Tal cual, es eso, Franco. Pero, a diferencia de un país democrático en donde todas las leyes se votan a través del Congreso, la Asamblea General, ¿sí?, o los Estados Generales, los convocaba el rey frente a alguna situación muy puntual y grave. No es que se juntaban siempre a debatir todo. Cuando el rey consideraba que había algo que debatir, se juntaban. Convoca el rey a los Estados Generales a esta asamblea. Y fíjense lo que les marco acá. La asamblea o los Estados Generales eran una trampa, porque se votaba por estados, no por personas. Entonces, el clero tenía un voto, la nobleza tenía un voto, el tercer estado tenía un voto. Entonces, ¿qué pasaba? La nobleza votaba en contra de aumentarse los impuestos a sí misma, el clero, compartiendo la clase privilegiada con la nobleza, votaba en contra, el tercer estado votaba a favor, perdía el tercer estado 2-1. Cuando la sociedad estaba conformada de la siguiente manera: de cada 100 personas, 2 pertenecían a la nobleza, 1 pertenecía al clero y 97 pertenecían al tercer estado. Sin embargo, ese pequeño grupo, ese 3% de la población, era el que tomaba las decisiones por sobre el 100% de la población. ¿Qué hacen la gente del tercer estado? Empieza a reclamar un voto por diputado, que acá sí era mucho más justo, porque
el tercer estado, al ser más, tenían más diputados y podían ganar ese debate. ¿Qué hace el rey? Se opone. Dice, no, de ninguna manera, los estados generales históricamente se votó por estados y vamos a continuar de la misma manera. Esto genera el estallido de la revolución. ¿Sí? El pueblo sale a la calle, el pueblo sale a buscar armas, el pueblo sale a buscar la cabeza del rey. ¿Estamos bien? Sí, profe, se entendió. Bien. La Revolución Francesa tiene 3 postulados. Libertad, igualdad y fraternidad. Sí, Franco. ¿Sí, Franco? Perdón, es que me quedé un... Lo que no entendí es lo anterior que explicó usted, no lo entendí bien. Esto. Lo vuelvo a explicar. Gracias, profe. Cuando el rey convoca estados generales, ¿sí? La votación en los estados generales se hacía por estado. ¿Qué quiere decir? Cada estado valía un voto. La nobleza, un voto. El clero, un voto. El tercer estado, un voto. Siempre el tercer estado perdía 2-1. Era el resultado histórico. Porque la nobleza y el clero formaban parte de la clase privilegiada y nunca votaba en contra de sus propios intereses. Sería como algo así como decirle ahora a Paolo Roca, vení a votar a ver si estás de acuerdo con que vos tengas que pagar más impuestos. El tipo te va a votar en contra. Es algo así parecido, profe. Es igual, nada más que ahora Paolo Roca tiene diputados que votan por él. ¿Quién es Pablo Roca, profe? El dueño de Techín. Ah, gracias por la aclaración. Una de las personas más ricas, no de Argentina, sino del planeta. Bueno, y no quiere pagar impuestos, claramente como nunca lo quieren hacer los ricos. Bien, cuando el rey, sigo Franco, bueno, acá me avisan que nos quedan 10 minutos. Cuando el rey, ¿sí? O el tercer estado, mejor dicho, le dice al rey, no, de ninguna manera, votemos por persona, es decir, cada persona que valga un voto, no votemos por estado. El rey le dice, no, los estados generales se votan por estado, históricamente se votaron por estado, y frente a este rechazo, el pueblo toma las calles, sale en busca de armas, toma la cárcel de la Bastilla, libera presos. Es como estar viviendo, ¿no? Se liberan los presos en busca de armas. En realidad no buscaban liberar los presos, sino que buscaban tomar armas para poder llevar adelante la revolución. Y esto estalla en París, ¿sí? Que es la capital de Francia. Y luego se va extendiendo hacia el interior de Francia. No es que de un día para el otro toda Francia entró en estado de guerra y de conflicto, ¿no? De revolución. Esto estalla en París. Sí. ¿Cuáles son los postulados de la Revolución Francesa? Son 3, que capaz los escucharon. Libertad, igualdad, fraternidad. ¿Sí? Por ahí el último es el menos escuchado y ahora voy a explicar por qué. ¿Qué reclamaban estos revolucionarios? Bueno, reclamaban libertad, en primer lugar. Libertad individual, libertad de pensamiento, libertad de prensa. Ese tipo de libertad estaban reclamando. Es decir, estaban luchando por libertades que hoy nosotros llamaríamos libertades civiles o derechos civiles. No entra acá todavía, ¿sí? Como lo vamos a ver después, la lucha por los derechos políticos, que son otros derechos. ¿Sí? Acá lo que primero se reclama es una libertad individual, fundamentalmente una libertad de pensamiento y una libertad de prensa. Que después entramos en otro terreno de discusión, ¿no? Porque
te pueden otorgar la libertad de prensa. Ahora, si vos no tenés guita para tener un diario, una revista, una radio, un canal de televisión, no Es te... igual que acá, profe. ¿En qué sentido? Lo del tema de la libertad de prensa, lo que está hablando usted, es igual que pasa acá en Argentina. Porque Em, pare, no se me ocurre, pero solamente que es parecido. No, no se me ocurre nada. Siga mejor porque no se me ocurre nada. no, Perdón pero por interrumpir. igual lo tomo, Franco, porque es Mirá, interesante. está Hoy hablando, ¿no? nosotros tenemos libertad de prensa, ¿sí? El Sin tema es que los embargo, políticos no la respetan o siempre son no, intolerantes a los no, periodistas. se respeta, en nuestro país se respeta. Un ejemplo de no respeto fue, no sé si vieron la tele, lo que sucedió ayer o antes de ayer en Brasil, ¿no? Donde Bolsonaro le dice al periodista, usted cállese la boca, usted no pregunta. ¿Sí? Eso es no respetar la libertad de prensa. Pero bueno, Mm, estos son los postulados el primer gran postulado de la Revolución Francesa, la libertad, sacarse de encima al poder opresor del rey. Insisto, no nos olvidemos de la primer placa, el rey tenía poder absoluto sobre las personas, sobre las propiedades, sobre el territorio francés. Cuando reclamamos libertad es sacarnos de encima ese poder. Por otro lado, reclaman igualdad. Y es igualdad ante la ley. ¿Y esto qué es? Todos somos iguales ante la ley. Y uno podría decir, ¿y cómo era antes? Bueno, antes no eran todos iguales ante la ley. El rey no era igual que un hombre cualquiera. El noble tenía una justicia aparte. ¿Qué digo? Los ricos tenían una justicia aparte. Los ricos eran juzgados por los ricos. Y los pobres eran juzgados por los ricos. Toque tramposo, ¿no? La ley. Entonces lo que se está reclamando bastante es tramposo. igualdad ante la ley. Que haya una ley y que todos seamos iguales ante ella. Y después, bueno, habrá un juzgado, un tribunal que tomará decisiones. Esa es otra discusión. Pero en principio que haya una ley escrita frente a la cual todos seamos iguales, no importa en qué clase social naciste. Profe, ¿Sí? ¿Quién habla? yo, Tomás. Dale, Tomás. Profe, yo tengo problemas con mi internet y me están dando muy mal. Se me está desconectando a cada rato y no lo puedo escuchar a veces, como que se me traba. Sí, yo veo que entras y salís, pero bueno, después estará la posibilidad de YouTube. La clase en YouTube está después. Sí, 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 pero igual por si acaso le comento. No te hagas problema, yo estoy viendo que vos entrás y salís, me imaginé que era algún problema de internet, no te hagas ningún problema. Bien, cuando digo igualdad, hablo de igualdad sobre derechos civiles y aclaré esto, no sobre derechos políticos, ¿sí? Porque, por ejemplo, no reclamaban en la Revolución Francesa que puedan votar todos. El voto lo van a lograr, después lo vamos a ver la clase que viene, van a lograr que se instale una monarquía constitucional, van a lograr una constitución, pero no van a impulsar el voto de los más pobres. Va a seguir siendo un voto censitario, votan solo los propietarios. Sería algo así como el consorcio de un edificio, ¿no? Vivimos todos pagamos expensa, pero solo deciden los propietarios. El que alquila no decide. Y por último, que este fue el más olvidado, es el de fraternidad. Hoy nosotros tenemos una palabra para ejemplificar y para pensar la fraternidad. Esa palabra es empatía. Empatía, Es exacto. sentir la injusticia sobre el otro como una injusticia sobre uno mismo. Entonces esta idea de fraternidad nos invitaba a pensar una revolución no solo francesa, sino una revolución que libere a todos los oprimidos, ¿sí?, del mundo, o por lo menos de Europa. Esta idea, por supuesto, que la fueron dejando de lado, no solo la burguesía francesa, porque después va a venir otro momento en donde
los comerciantes se hacen del poder y los pobres van a seguir reclamando sobre los comerciantes, pero eso va a venir después, empiezan entonces a borrar esta idea de empatía con el otro, que es un poco también lo que a nosotros hoy nos falta, ¿no? Que fuimos perdiendo, ¿sí? Somos muy esto de sentir la libertad, ¿no? De reclamar, todos somos iguales ante la ley, pero nos olvidamos esto de la fraternidad, de sentir la empatía por sobre el otro. Y ya me quedan 2 minutos y me voy apurando. No, yo justo eso te iba a decir, profe. Sos como mi secretario, Franco. La Revolución Francesa tendrá un fuerte impacto en el ámbito político mundial. A partir de ese momento, la gran parte de las monarquías absolutas comenzarán a ser cuestionadas. ¿Por qué pongo esta placa final? Bueno, vamos hacia 2 clases atrás. En América gobernaba el virrey. Al virrey lo elegía el rey de España. Y el rey de España cumplía con la misma condición que el rey de España, era elegido por Dios. Cuando en Francia estalla la revolución, sacan del medio al rey. Entonces esto va a empezar a expandirse por Europa, y cuando lleguen a España y saquen al rey, el que va a quedar en el aire es el virrey. Y ahí vamos a poder entender la Revolución de Mayo. Teníamos al rey, a Dios, al rey apoyado arriba, y al virrey apoyado arriba. Sacamos a Dios, quedó en el aire el rey y el virrey, sacamos al rey, queda solo el virrey. ¿Se entiende? Entonces, Sí, profe. va a ser muy importante para la Revolución de Mayo. Queda 1 minuto, profe. Sí, ya terminé. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Es el momento. ¿Hay que hacer algún trabajo sobre esto, profe? No, Aldana me está hablando. Sí. No, Aldana, en principio no. Yo lo que les pido es que tomen nota, ¿sí? Que anoten las placas, y mientras no tengamos que poner una nota, yo no voy a mandar trabajos. Quiero poder ver personalmente qué están entendiendo. Sí, Ok, entonces las placas se copian en la carpeta, nada más, por ahora. Sí, y si pudieron tomar nota, por ahí ni es necesario copiar las placas. Ah. Bueno, gente, ojalá nos veamos, ojalá primero sigamos bien, estando sanos, que eso es sí, importante. exacto. Y después